Hola, hola, bienvenido a un nuevo video. Gracias por apoyar este canal donde hablamos de cosas de calidad del software, desarrollo, herramientas. Es un canal donde si te quieres enterar de lo que está al día, de técnicas, quieres mejorar tu carrera, pues este es el lugar. Primero quiero comenzar pidiéndote que te suscribas y agradeciendo a todos aquellos que ya se suscribieron durante este tiempo, desde la última vez que publiqué un video hasta ahora. Les mando un abrazo bien fuerte. Hemos llegado a más de 700 suscriptores. Eso me tiene muy contento. Y bueno, al final también quiero que ustedes disfruten el contenido que estoy creando. Para este video vamos a hablar un poco de lo que fue mi primera experiencia en el mundo de la tecnología, cómo lo enfrenté, cómo lo viví y cómo esa empresa me empezó a explotar y cómo logré salir de esa empresa que me está explotando. Entonces, si te interesa saber esto, en parte es un chismecito, en parte también es cómo yo he vivido mi experiencia laboral. Quédate en este video porque también te voy a dar al final unas formas de reconocer cuando hay unas red flags o esas banderas rojas que te harían tomar la decisión de no entrar a esa empresa o de cambiarte de empresa. Así que vamos a comenzar con este video. Antes de comenzar, me gustaría que fuéramos a mis redes sociales y me siguieras en cualquiera de ellas. También estoy siempre publicando material allí. Estoy en contacto con todas las personas que me siguen, así que te agradecería mucho si me estás siguiendo en cualquiera de esas redes. Al principio quiero echarte la historia, quiero contarte un poco de cómo fue la experiencia de venir a Ecuador. Así que ponte cómodo que esto va para rato. No, mentira, voy a tratar de que este video no sea tan largo como el último que hice. Sé que fueron 18 minutos, así que te agradezco si lo viste. Y si no lo has visto, puedes irte acá. Te voy a dejar el link al video para que vayas y lo veas. Hablamos en ese video sobre la pirámide de pruebas. Hay muchas veces que intento hacer los videos más cortos, pero bueno, se extienden un poquito porque me gusta hablar. En fin. ¿Qué fue lo que me pasó cuando yo decido mudarme a Ecuador? Ya yo he hablado un poco de esto en otros videos. Y cuando yo me mudé a Ecuador, yo realmente era un país nuevo, yo no tenía amigos aquí en Quito, así que empecé a dar traspiés, a pasar por varias cosas. Yo ya tenía 10 años trabajando para la misma empresa, yo había tenido solamente un trabajo, yo me gradué y de ahí empecé mi vida profesional. Ese fue el único trabajo que yo tuve, que fue en un instituto de ciencias. Trabajar con científicos es algo muy particular, los científicos tienen su manera de trabajar, es muy laissez-faire, ellos te dejan trabajar a tu forma, a tu ritmo. Yo estaba acostumbrado a trabajar de esta manera. También ya había ejercido cargos como coordinador, había estado mucho tiempo liderando equipos, así que cuando me ofrecen un trabajo aquí en Ecuador, fue una empresa que estaba recién abriendo su oficina acá. No voy a nombrar la empresa porque la última vez que la nombré en un en vivo me contactaron para decirme que los dejara de nombrar, así que no los voy a nombrar, pero si se van a LinkedIn van a saber cuál fue mi primer trabajo aquí en Ecuador y van a saber cuál es la empresa de la que estoy hablando. Esta empresa tenía unas prácticas un poco oscuras, un poco raras, y ellos al principio deciden contratarme como analista de calidad, digamos como el que iba a llevar el liderazgo del departamento de calidad. Yo no sabía mucho de esto, así que me puse a investigar en un libro que yo tenía de ingeniería de software. Ese libro es de Roger Pressman, si no me equivoco, él es el autor. Yo lo había leído cuando estuve en la universidad, así que lo retomé de nuevo y empecé a leer la parte de calidad y empecé a creer que todo este trabajo de calidad era simplemente hacer pruebas. Así que los primeros días que estuve trabajando con el equipo, las primeras actividades que me colocaron eran tiquetes donde yo lo que tenía que hacer era, el desarrollador terminaba algo, me lo asignaba y yo tenía que tratar de hacerlo fallar y reportar los errores que encontrara. Era un trabajo relativamente sencillo para mí y en medio de ir aprendiendo eso, empecé a buscar muchos más libros, empecé a leer mucho más del tema porque sí me interesó. Yo tenía mucha experiencia trabajando, liderando, pero no tenía experiencia en el mercado haciendo cosas técnicas, así que estaba un poco oxidado, ¿no? Y cuando empiezo a trabajar con esta empresa, pues al principio obviamente estábamos haciendo muy pequeñas funcionalidades y estas funcionalidades yo las tenía que probar. El trabajo, digamos que era sencillo, y uno de los problemas que empezó a suceder es que contrataron a más personas del país de donde yo vengo, que es Venezuela. Empezaron a contratar a más personas de la misma nacionalidad y esas personas habían venido en condiciones diferentes acá a Ecuador y a ellos les ofrecían un sueldo muy por debajo
de lo que realmente valía el trabajo. Yo empecé aquí ganando $1,000 cuando llegué a Ecuador, pero a la mayoría de los que contrataban, los contrataban por 400, 500 y $600 de mi mismo país. A todas estas, nosotros teníamos prohibido compartir cuál era el salario que nosotros teníamos, y habían personas que yo sentía que realmente las tenían bastante, digamos, oprimidas, las ponían a hacer muchas cosas y el salario eran de los que ganaban más pocos en la empresa, eran los que tenían el sueldo más bajo. Por ejemplo, $400 era lo que ganaban, que acá en Ecuador en ese momento que yo llegué era un sueldo mínimo. Al final, cuando empezamos a trabajar, como les dije, yo no compartía cuál era mi trabajo, pero sí me hice muy amigo de todos mis compañeros. Eso sí recuerdo mucho de esa empresa. Nosotros, casi todos los que estábamos en la empresa, veníamos de Venezuela, veníamos traumatizados de porque sí, todo lo que nos sucedió en Venezuela realmente a la mayoría nos ha traumatizado. Yo todavía estoy traumatizado con todo lo que sucedió. Por eso, digamos, mi tendencia política es tan radical y es tan clara. Las personas que conversan conmigo saben realmente lo que opino del socialismo. Pero bueno, al final estábamos todos juntos, nos hicimos amigos, y no solamente habían venezolanos, sino habían de otras nacionalidades, y terminamos haciendo como una especie de fraternidad de cuando estás estudiando. Esto me hacía ignorar algunas cosas que no estaban bien en la empresa y que yo decidía hacerme a la vista gorda. Dentro de eso, como les dije, yo no supe yo no sabía cuánto ganaban mis compañeros. Eso lo empezamos a discutir mucho después, pero una de las cosas que sucedía era que nos hacían trabajar horas extras y no nos pagaban esas horas extras. El punto de ellos era normal en el mundo del software que trabajáramos horas extras, y ellos lo que empezaron a hacer fue a ofrecerles nuestros servicios a otras empresas. Éramos una especie de outsourcing. Las empresas de outsourcing lo que hacen es contratan personal en otros países y los ofrecen a empresas para, digamos, ayudar a que esos equipos tengan más personas trabajando. Quiero dejar claro que después de esta empresa donde trabajé en otra empresa de outsourcing, pero era totalmente diferente y me sentí mucho más respetado, y es una de las empresas a las que más le guardo cariño. Tampoco voy a decir el nombre, pero es una empresa que realmente me trató muy bien. Así que cuando a mí me preguntan sobre esa segunda empresa, pues que salí de esta primera, mi experiencia fue totalmente distinta. Aprendí mucho y crecí mucho durante esos 5 años que estuve trabajando con esa otra empresa. Volviendo a mi primera empresa, en la que estuve esos primeros 10 meses que estuve en Ecuador, trabajábamos horas extras, nos maltrataban. O sea, a veces había momentos en los que nos decían: si no te gusta lo que está ocurriendo, te puedes ir. Eso fueron algunas de las respuestas que yo vi que le dieron algunos de mis compañeros, y también nos exponían muchísimo. Siempre que teníamos reuniones estaban buscando culpables y no soluciones, y adicional a eso había cierta misoginia dentro de la oficina. Todas estas cosas yo, digamos, hacía la vista gorda, porque como les dije, yo estaba muy solo en Ecuador y me la pasaba mucho más tiempo con mis compañeros de trabajo, y tratábamos de hacernos la vida feliz el tiempo que estábamos juntos. Hacíamos parrilladas juntos, nos íbamos a comer, tratábamos de apoyarnos los unos a los otros. Todavía muchos de estos amigos los conservo, aunque no todos siguen viviendo en Ecuador, pero hicimos una familia. Dentro de todo esto que ocurre, yo sentía realmente que yo no podía buscar trabajo en otro lado. Yo empecé a buscar trabajo enviando mis currículos, empecé a tratar de que me contratara otra empresa, porque yo no podía renunciar al sueldo que estaba recibiendo. Cuando tú eres inmigrante, no tienes más personas viviendo en el país donde estás, cada centavo cuenta, cada dólar que te dan cuenta. Entonces, renunciar a un trabajo donde tú sabes que todos los meses vas a tener un ingreso, es muy difícil hacerlo, porque irte a la nada igual vas a tener que seguir pagando arriendo, y es una situación bien difícil para todos los que estamos viviendo en otro país, tener que tomar una decisión como esa, dejar la empresa, aunque estés viviendo situaciones que no son realmente aceptables si estuvieras en otro contexto. Algo que me llamó mucho la atención de uno de mis compañeros, él sí estuvo mucho más tiempo trabajando en esta empresa, es que él me dijo que el dinero da serenidad, ¿vale? Y yo creo eso, cuando no tienes la necesidad de tomar una decisión porque necesitas el dinero, pues otra es la manera en la que tú tomas las decisiones. Cuando empiezan a suceder estas cosas, yo me empiezo a sentir incómodo en la empresa, empiezo a buscar y empiezo a poner mi currículum en LinkedIn. Lo cierto del caso es que en una reunión que tuvimos, a uno de los desarrolladores le dicen: si a ti no te gusta lo que estás viviendo en esta empresa, pues te puedes ir. Y yo le digo a este compañero:
Si a mí me dicen eso, pues en ese mismo momento me voy. Pues la siguiente semana me lo dijeron. Estábamos en una reunión y me dicen, hubo alguna situación que no me gustó y le dije como, creo que esto lo podemos manejar de otra manera. Y el gerente de ese momento me confronta y me dice, mira, si no te gusta lo que te estamos proponiendo, ahí está la puerta para que te vayas. Pues yo, para que mi palabra no cayera por tierra, tuve que irme. Esa fue la decisión que tomé. Me fui de la empresa y no tenía trabajo. Así que, ¿qué fue lo primero que hice? Caer en desesperación. Y empiezo a organizar mi CV en LinkedIn. Ese es el primer dato que te voy a dar. Cuando tú estés buscando trabajo, sobre todo en el área de tecnología, mantén al día tu perfil en LinkedIn. No solamente mantengas al día el perfil en LinkedIn, trata de interactuar en LinkedIn, trata de comentar a otras personas, trata de poner que estás ahorita en LinkedIn, te permite colocar que estás buscando trabajo. Mantente activo en esta red. Yo lo que hice fue actualizar mi LinkedIn. También decido empezar a hacer los cursos para Udemy. Empiezo a grabar estos cursos que empecé a publicar en Udemy, y fuera de eso también empecé a ofrecer mis servicios como freelance, ¿vale? Eso lo hice día 1 que renuncié. La siguiente cosa que hice fue empezar a enviar correos electrónicos diciéndole a los amigos que tenía, los pocos que había hecho en Quito, que estaba sin trabajo, que necesitaba trabajo. Pasó un día, LinkedIn te permite ver cuando alguien ha visto tu perfil, y lo que vi fue que alguien de una empresa, que fue la segunda empresa donde trabajé, había visto mi perfil. Entré, empecé a investigar sobre la empresa, y ese es el segundo dato que te voy a dar. Comienza a investigar sobre las empresas. Nunca llegues a una entrevista sin saber quién es quien te está entrevistando, ¿vale? Cuando ya llegues a la entrevista, tú tienes que estar con contexto. Ya tú tienes que saber quién es esa gente. Bueno, lo que hice fue leer sobre la empresa, me metí en su página web, y cuando esa persona me escribió un mensaje, yo inmediatamente le respondí. Hicimos una buena conexión desde los mensajes, y él al siguiente día me dijo que fuera a conocer la empresa y que fuera a la oficina. Importantísimo también, cuando llegues a esa entrevista de trabajo, también ten claro cuáles son tus expectativas, cuál es el sueldo que estás aspirando, y por favor no digas que estás empezando en el mundo de tecnología. El mundo de la tecnología es muy variante, siempre vas a tener que estar aprendiendo cosas nuevas, así que es indiferente si eres nuevo o eres viejo, siempre vas a tener que estar aprendiendo. La diferencia, digamos, entre una persona que tiene mucho tiempo trabajando y una que está empezando es que ha logrado desarrollar más habilidades blandas, y ese es el tercer consejo que te voy a dar. Desarrolla tus habilidades blandas, aprende a comunicarte. Eso es mucho más importante dentro del mundo del software, porque vas a tener que trabajar en equipo con muchas personas. Vamos con algunas cosas que es importante que les prestes atención cuando vas a empezar en una empresa y te están ofreciendo dinero o te están diciendo, bueno, vas a entrar y lo vas a hacer bien. Primera bandera roja. Si esa persona te dice que te está contratando para un trabajo que vale $500, pero te va a ofrecer 100, ahí hay una alerta bien grande. No es buena idea empezar con empresas que, aunque estés empezando en este mundo de IT, te ofrezcan por debajo del sueldo. Siempre trata de investigar cuál es un sueldo adecuado, aunque tu experiencia sea poca. La siguiente. Date cuenta si las personas que están en esa empresa tienen mucho tiempo trabajando para la empresa. Revisa, LinkedIn te permite ver cuánto tiempo tiene una persona trabajando para la empresa. Si siempre están rotando el personal, probablemente no va a ser una empresa donde vayas a desarrollar mucha experiencia o mucha habilidad. Y la tercera bandera roja que yo te recomendaría es que vayas a ver un día de trabajo, ¿vale? En cualquiera de las entrevistas que te hagan, intentes ver cómo trabaja esa gente. Ve si trabajan aislados o si ves un ambiente de equipo, si realmente entre las personas que están trabajando en esa empresa se ayudan, porque eso va a determinar también cómo va a ser tu experiencia dentro de la empresa. Es muy difícil trabajar con equipos que no se comunican, es muy difícil trabajar con equipos que no están dispuestos a ayudarte, sobre todo cuando estás empezando en el mundo de la tecnología. Aquí hay demasiados egos, hay personas que creen que saben muchísimo, entonces lo importante es que le prestes atención si vas a trabajar con equipos que te van a ayudar a crecer. Actualmente mis últimas 2 compañías han sido 2 compañías en las que he crecido mucho, y una de ellas renuncié hace 2 años porque pasé por un proceso personal en el que yo quería continuar haciendo con mi carrera, y esa fue la razón por la que dejé la empresa. No fue porque era una empresa en la que yo me sentía incómodo, realmente el tiempo que estuve trabajando para esa empresa lo hice con mucho cariño y todavía les guardo cariño, y ahora estoy en otra empresa donde también estoy muy contento de pertenecer, porque
sé que podemos crecer como profesionales. Espero que este video te haya gustado, que te haya servido para también entender cuáles son esas cosas que pueden estar ocurriendo en tu empresa y que tal vez es un momento para que tomes la decisión de irte a otra empresa. Si quieres saber más de contenidos de calidad, date una vuelta por mi canal, déjame un comentario si te gusta este tipo de contenido. Si quisieras más contenido sobre mi experiencia, también mantente en contacto para que puedas recibir cualquier actualización que tengo. Recuerda suscribirte y recomendarme a otros amigos tuyos que estén en el mundo de la calidad del software o que estén desarrollando software. Déjame saber qué contenido te gustaría ver. Ponte en contacto conmigo a través de mis redes sociales porque estoy siempre pendiente de lo que tú pidas. Nos estamos viendo en un próximo video. Gracias.